El origen del grito, la pasión innegociable de David Faitelson. En el circo mediático del fútbol mexicano, donde la pasión se confunde a menudo con la complacencia y el negocio, existe una voz que se alza constantemente en un grito de frustración y una exigencia inquebrantable. Esa voz pertenece a David Faitelson. Su historia en el periodismo no es la de un narrador sereno o un analista frío. Es la de un apasionado hasta la médula, un hombre cuya expresión facial es el primer reflejo de la decepción de una afición entera. Él ha convertido la crítica en un arte confrontacional, y su método se basa en la indignación constante, lo que lo ha hecho una figura tan amada como profundamente despreciada. No hay término medio con Faitelson. Él te obliga a tomar partido, a sentir la frustración o la rabia que él mismo proyecta con una intensidad que pocos pueden igualar en la pantalla. Su mera presencia garantiza polémica. La semilla de su estilo se sembró en su trabajo junto a José Ramón Fernández, un mentor que perfeccionó en él la técnica de la crítica implacable al poder, al status quo y sobre todo a la mediocridad del fútbol mexicano. David Faitelson aprendió a señalar las fallas sin adornos, a golpear donde más duele, defendiendo una visión del deporte que exige la máxima calidad y el compromiso total de cada atleta. Esta formación le dio una escuela de periodismo basada en la investigación y la transparencia, pero la aderezó con una emoción desbordante que es puramente suya. Para él, el fútbol no es solo un deporte, ni una diversión. Es un termómetro social que refleja la ambición y la ética de trabajo de un país entero. Su estilo es fácil de identificar. Es visceral, emotivo y absolutamente personal. Cuando habla, no solo analiza un partido, lo vive, lo sufre y lo juzga como si el resultado dependiera de su propia salud mental, de su propio honor profesional. Esta hiperconexión emocional con el deporte es lo que lo hace tan efectivo y tan controversial. Cuando critica a la selección mexicana, no lo hace por el simple error táctico o la mala decisión del entrenador, sino por la imperdonable falta de entrega, por la ausencia de compromiso y el miedo que él considera inaceptable para un atleta de élite que representa a millones. Su crítica es moral y ética antes que técnica, y ese es el motor principal de su incesante polémica. Faitelson se ha convertido en el rostro de la exigencia. Mientras gran parte del periodismo en el ámbito deportivo tiende a ser complaciente con las figuras poderosas, él se ha erigido como el martillo de los intocables, el único que se atreve a señalar al emperador cuando está desnudo y gordo. No teme confrontar a entrenadores de prestigio, a directivos de alto rango o a futbolistas que considera sobrevalorados y ricos sin mérito. Esta valentía, o audacia según sus críticos más acérrimos, ha cimentado su reputación como un periodista que no se vende ni se conforma. Pero también lo ha llevado a cruces muy personales, donde la línea entre el debate profesional y la ofensa personal se difumina peligrosamente, alimentando la narrativa del show. La crítica más constante hacia Faitelson es que su pasión se ha convertido en una performance, que su indignación es actuada y que busca la polémica por la polémica misma únicamente para mantener su relevancia mediática y asegurar su puesto estelar en la televisión. Sus detractores argumentan que ha sacrificado la ecuanimidad y la objetividad necesarias en el altar del rating y el clickbait. Pero para sus seguidores leales, esa intensidad desmedida es una prueba de autenticidad innegociable. Ellos ven en sus gritos, en sus manos agitadas y en sus ojos enrojecidos la misma frustración que ellos sienten desde las gradas o desde el sofá de su casa. Él es, en esencia, la voz amplificada del aficionado común que exige más. El famoso incidente con Cuauhtémoc Blanco en el vestuario, donde fue agredido físicamente, es un momento absolutamente definitorio en su carrera y en el periodismo mexicano. Este evento no solo se convirtió en una anécdota mediática viral, sino que selló su imagen como la del periodista que se atreve a ir hasta el final, que no teme las consecuencias físicas o personales,
de su confrontación directa. Para él, ese golpe no fue un ataque, sino una medalla de honor, una prueba de que sus críticas eran tan certeras y dolorosas que provocaban reacciones viscerales en los criticados. El periodismo de trinchera se había vuelto peligrosamente literal con ese puñetazo. La controversia para David Faitelson es el oxígeno vital de su profesión. Él no rehúye la confrontación. Por el contrario, la busca, la provoca con frases punzantes y se alimenta directamente de ella. Sus debates acalorados con figuras como Hugo Sánchez o sus constantes y ácidos rifirrafes en redes sociales son parte esencial de su método de trabajo. No se trata solo de tener la razón en un punto específico, sino de imponer su punto de vista con una vehemencia tal que desestabiliza emocionalmente al oponente. Este estilo, aunque indiscutiblemente polarizador, ha sido inmensamente exitoso en la televisión moderna, donde la calma y el análisis sereno son menos valorados que el punch y la declaración explosiva. Su método ha evolucionado con la tecnología. Las redes sociales se han convertido en su segunda trinchera, un lugar donde su opinión, sin filtros ni moderadores, puede llegar directamente a millones de personas. Esta conexión directa le ha permitido bypassar las críticas internas y consolidar su base de seguidores fieles. Un simple tuit de Faitelson puede encender un debate nacional y dominar las tendencias del día. Él ha entendido que la inmediatez y el impacto emocional son las nuevas reglas del juego, y se ha adaptado a ellas con la maestría de un veterano. Su presencia es un espectáculo garantizado. Detrás de la figura pública, sin embargo, hay una ética de trabajo incansable que pocos reconocen. Sus críticos se centran en el show, pero obvian la preparación y el conocimiento que respaldan muchas de sus críticas. Él no improvisa sus confrontaciones. A menudo son el resultado de horas de estudio de datos y tendencias, que luego se sirven con la salsa de la emoción pura. Esta combinación de fondo y forma es lo que lo hace tan difícil de ignorar y tan efectivo en sus debates. No es solo pasión, es pasión informada. La influencia de Faitelson en las nuevas generaciones de periodistas deportivos es innegable. Ha creado una escuela de antiperiodismo, donde la lealtad es a la verdad, su verdad, y no al acceso. Ha enseñado que el conflicto vende, pero que el conflicto debe tener sustancia detrás. Su legado obliga a cada nuevo reportero a tomar una postura, o se sigue la ruta de la calma y el análisis sereno, o se abraza el camino de la confrontación y el grito de la indignación. No hay una tercera opción clara. El legado de Faitelson será el de un periodista que entendió el pulso y la frustración de la afición mexicana como nadie más. No es el genio táctico, es el genio de la emoción y la indignación. Es el hombre que personificó la frustración de un país entero con su fútbol mediocre y que utilizó esa energía para construir una de las carreras más largas y más influyentes de los medios deportivos. Su crítica constante a la mediocridad es la esencia de su personaje y es la clave para entender por qué su voz sigue siendo tan poderosa. La historia de David Faitelson no termina con una conclusión tranquila. Termina en un signo de exclamación y con el eco de su última confrontación. Su carrera es un recordatorio constante de que, en el fútbol, el amor y la crítica van de la mano, y que el periodista que se atreve a gritar más fuerte es a menudo el que más se escucha. Él es la figura definitiva de la pasión innegociable. El fiscal de los intocables, las batallas épicas de la confrontación. La carrera de David Faitelson puede dividirse en eras, y cada era está marcada por un enfrentamiento memorable que lo cimentó como el periodista más aguerrido del medio. Él no solo reporta el conflicto, lo encarna y lo lleva a las trincheras, una técnica que aprendió y perfeccionó en los años de oro de la televisión deportiva. Su especialidad no es el análisis post-partido, sino el juicio público. Faitelson se sienta en la mesa de debate, no como un colega, sino como un fiscal implacable que presenta las pruebas de la mediocridad, la falta de compromiso o la corrupción, exigiendo la condena total de los responsables.
Es un maestro en el arte de la provocación controlada, sabiendo exactamente qué tecla tocar para desatar el caos. El enfrentamiento con Hugo Sánchez es una de las batallas más legendarias de su carrera. Un choque de trenes entre el periodista que exige la máxima entrega y el ídolo que personifica la arrogancia del éxito. Para Faitelson, la crítica a Hugo no era solo técnica, era un cuestionamiento a la soberbia, a la autocomplacencia del que se siente intocable por su pasado. Faitelson no perdonaba la falta de resultados ni la actitud del ex delantero, y cada debate se convertía en un duelo personal donde el público no veía un análisis, sino una lucha de poder. Esta rivalidad fue el combustible que mantuvo el rating encendido durante años, demostrando el valor mediático de la confrontación personal. Pero su confrontación más peligrosa fue, sin duda, con Cuauhtémoc Blanco. El famoso puñetazo recibido en el vestuario de Veracruz no fue solo un incidente aislado, sino una prueba de fuego que definió su ética de trabajo. Faitelson estaba donde no debía, cuestionando a quien nadie cuestionaba, y pagó el precio físico por su audacia. Lejos de amedrentarse, él convirtió esa agresión en una medalla de honor, un símbolo de que sus críticas eran certeras, que estaban golpeando el nervio sensible del poder y la mediocridad. Para él, el periodismo de trinchera no era una metáfora, era una realidad que estaba dispuesto a vivir. La selección mexicana es el blanco constante de su ira y frustración. Para Faitelson, el equipo nacional es el espejo de todos los males del fútbol mexicano: la falta de carácter, el conformismo y la mentalidad de ya merito. Su crítica no se centra en la táctica de un entrenador pasajero, sino en la estructura podrida que, según él, perpetúa la mediocridad. Cada fracaso del Tri es un nuevo combustible para su indignación, y su voz se convierte en el lamento desesperado de una afición que se niega a aceptar el destino de siempre lo mismo. Esta crítica sistémica lo ha enfrentado a directivos y patrocinadores que preferirían el silencio. Su método en el debate es una cátedra de cómo desestabilizar a un oponente. Él no escucha para responder, escucha para encontrar el punto débil, el flanco expuesto. Utiliza la repetición de frases cortas y punzantes, la inflexión de voz en aumento y la gesticulación dramática para imponer su narrativa. No le importa si su interlocutor tiene razón a medias. Su objetivo es dominar la conversación, hacer que el oponente pierda la calma y, por ende, el debate. Es una estrategia de guerra psicológica en la mesa de análisis, donde la victoria se mide por la desesperación del otro. Las redes sociales se han convertido en la herramienta perfecta para expandir su campo de batalla. En Twitter, o X, Faitelson es aún más implacable, sin los filtros ni la moderación del set de televisión. Un simple tweet puede ser un dardo envenenado que obliga a responder a futbolistas y celebridades, manteniendo su nombre en la conversación diaria. Ha entendido que la inmediatez y el choque son las divisas más valiosas de la era digital, y las explota con la maestría de un veterano que se adaptó al nuevo entorno mediático sin perder su esencia original. La crítica más común a esta técnica es que su confrontación ha cruzado la línea del profesionalismo hacia la ofensa personal o la burla directa. Sus detractores lo acusan de ser un bully mediático, que usa su plataforma para humillar a los que no pueden defenderse en su mismo nivel de exposición. Sin embargo, para Faitelson y su base de seguidores, esta dureza es la única forma de conseguir la verdad y de sacudir la apatía que domina el deporte. Él ve su confrontación como una necesidad, una terapia de shock para un sistema enfermo y complaciente. Faitelson ha creado, sin quererlo, una escuela de periodismo de la indignación. Las nuevas generaciones de comentaristas lo imitan, buscando el grito y el punchline que garantizan la viralidad. Esta influencia es una espada de doble filo. Por un lado, hace el debate más vibrante. Por otro, reduce la complejidad del análisis a simples exabruptos emocionales. Su legado en este sentido está obligando al periodismo a decidir si prefiere la seriedad o el espectáculo. Su paso a una nueva empresa, Televisa, después de décadas en la competencia, fue un sismo en el medio. Este movimiento
visto por muchos como una traición a su escuela periodística, solo sirvió para reafirmar su estatus de figura indomable que opera bajo sus propias reglas. Demostró que su valor no reside en la camiseta que viste, sino en su personaje y su capacidad de generar rating y debate sin importar la plataforma que utilice. Es una prueba de que su marca personal es más fuerte que cualquier afiliación corporativa. El impacto de estas batallas no es solo mediático. Al señalar la mediocridad con tanta fuerza, Faitelson ha obligado a equipos y directivos a reaccionar, a cambiar planes y a rendir cuentas ante una afición que se siente representada por su crítica. Su voz no solo informa, presiona. Él es un contrapoder mediático que, para bien o para mal, ha inyectado un nivel de exigencia y transparencia que de otra forma sería inexistente en el hermético mundo del fútbol mexicano. La historia de David Faitelson es la historia de un hombre que se niega a la calma. Su vida profesional es una sucesión de confrontaciones, un eterno ring donde él siempre está dispuesto a recibir un golpe si con ello logra imponer su verdad. Su pasión, su crítica y su estilo visceral son inseparables, formando un personaje que es imposible de ignorar o de debatir sin elevar el tono de voz. Él es el fiscal de los intocables, el periodista que eligió la trinchera y la polémica como estilo de vida, y en el proceso se convirtió en una leyenda que sigue dominando el debate. El método Faitelson, el arte de la indignación y el peso del show. La longevidad de David Faitelson en la cima del periodismo deportivo no se explica solo por sus confrontaciones. Se debe a una metodología de trabajo implacable que sus críticos a menudo ignoran. Detrás del rostro enrojecido y el grito agudo, hay un conocimiento profundo de la estructura del fútbol, desde las bases hasta las cúpulas directivas. Él no improvisa su indignación. La construye sobre hechos, estadísticas y filtraciones, aunque el público solo recuerde la entrega emocional. Su verdadera genialidad radica en la forma en que envuelve el análisis duro en el espectáculo que la televisión exige, fusionando la investigación periodística con la pasión del aficionado. El concepto de la crítica sistémica es un pilar fundamental en su método. Faitelson no solo critica al jugador que falla un gol, critica a la federación que lo formó, al directivo que lo contrató y al sistema que le permite la mediocridad. Para él, la raíz de los problemas del fútbol mexicano no está en el campo, sino en los escritorios, en la falta de transparencia y en la toma de decisiones por intereses económicos. Esta visión integral lo convierte en un fiscal de las altas esferas, un rol que exige una valentía constante y una fuente inagotable de información, lo que justifica la intensidad de su personaje. Su batalla contra la FIFA y la FMF, Federación Mexicana de Fútbol, es una constante en su carrera. Faitelson se ha posicionado como un vigilante que expone las arbitrariedades de las cúpulas. Cuestiona la designación de sedes mundialistas, la elección de entrenadores extranjeros y la falta de compromiso con el desarrollo de talento local. Esta postura lo ha colocado en la lista negra de muchas organizaciones, cerrándole puertas que otros periodistas considerarían esenciales para el acceso a la información. Pero para Faitelson, la distancia del poder es la única forma de garantizar la independencia. El impacto de sus palabras en el ambiente deportivo es innegable. Cuando Faitelson lanza una crítica virulenta contra un jugador o entrenador, se genera un efecto de onda que obliga al señalado a responder, a cambiar o a enfrentar la presión mediática. Esta capacidad de influir directamente en la narrativa del deporte es lo que le otorga un poder único. No es solo un comentarista, es un generador de opinión que actúa como un contrapeso no oficial al poder de las grandes instituciones deportivas. Su voz se convierte en el ruido que no pueden silenciar. Sin embargo, el peso del show es la crítica más pesada y persistente que arrastra a lo largo de su carrera. Sus detractores argumentan que el grito, el histrionismo y las gesticulaciones son una herramienta calculada para generar rating y que, en realidad, opacan el fondo de sus argumentos.
Se le acusa de sacrificar la objetividad por la viralidad, de haber convertido su persona en un producto mediático que requiere confrontación constante para mantenerse relevante. Esta dualidad es la que lo define. Un periodista con gran intelecto que eligió el camino del espectáculo. El debate sobre si Faitelson actúa es un tema recurrente entre sus colegas y el público. ¿Es genuina su indignación o es una máscara profesional? La realidad es que, en la televisión moderna, la distinción es irrelevante. Su intensidad, ya sea auténtica o exagerada, ha resonado con millones de aficionados que se sienten igualmente frustrados con la mediocridad de sus equipos. Él se ha convertido en el portavoz de esa rabia contenida, validando las emociones extremas del público en una era donde la pasión a menudo se ve como una debilidad. Su método de debate es el de un boxeador verbal. Analiza al oponente, ataca sus debilidades y utiliza frases cortas como jabs que buscan desestabilizar la calma. No permite que sus oponentes se extiendan en análisis complejos, interrumpiendo con preguntas directas y punzantes que buscan una respuesta emocional inmediata. Este estilo, aunque caótico, garantiza que el televidente se mantenga al borde del asiento, priorizando el drama humano sobre la frialdad táctica del juego. El papel de Faitelson en la migración del periodismo de la crónica a la opinión pura es crucial. Él fue uno de los pioneros en demostrar que el analista estrella podía ser más importante que el evento que se cubría. Su presencia garantizaba audiencia, sin importar el tema, porque la gente sintonizaba para ver su reacción, su enojo o su frustración. Este cambio de enfoque ha transformado el ecosistema mediático, creando un modelo donde la personalidad y la pasión del conductor superan al contenido factual. El precio personal de esta metodología es alto. La confrontación constante genera enemigos poderosos y un desgaste emocional que pocos podrían sostener. Vivir profesionalmente en un estado de indignación perpetua es mentalmente agotador, pero es la única forma que él conoce de mantenerse fiel a su personaje y a su audiencia. Esta entrega total a su rol es lo que lo hace creíble para sus seguidores, quienes ven en su agotamiento una prueba de su autenticidad periodística. La longevidad de su carrera es quizás el mejor testimonio de su genio mediático. Ha sobrevivido a cambios de empresas, a escándalos, a agresiones y a la llegada de nuevas generaciones de comentaristas. Su capacidad para reinventar su controversia y seguir siendo relevante en un medio tan volátil es su verdadera obra maestra. Él no se adaptó a la televisión, la obligó a adaptarse a su ritmo y a su nivel de exigencia emocional. Su legado final es el de un periodista que obligó al fútbol mexicano a mirarse al espejo. Al gritar tan fuerte, hizo imposible ignorar las fallas estructurales y la mediocridad del sistema. David Faitelson es el recordatorio constante de que, en el deporte, el éxito no debe ser un accidente, sino la única opción aceptable. Él es la conciencia ruidosa que México necesita. Así, el método Faitelson se erige como una lección de vida y periodismo. La pasión es la moneda más valiosa, la confrontación es la herramienta más efectiva, y la indignación es el precio que se paga por la verdad, incluso si esa verdad está envuelta en un show digno de un prime time televisivo. El juicio final de David Faitelson. La carrera de David Faitelson no puede ser juzgada con los estándares tradicionales del periodismo, pues él mismo se encargó de romper el molde y quemar el manual. Su legado no se encuentra en la crónica impecable, sino en el impacto visceral que generó en la audiencia. Él no buscó la neutralidad, buscó la catarsis, ofreciéndose como el recipiente de la ira y la frustración colectiva de millones de aficionados. Al elegir la trinchera y la confrontación como su único método de trabajo, se aseguró un lugar permanente en el debate, garantizando que su voz, aunque estridente, nunca fuera ignorada. Él demostró que la pasión, cuando es lo suficientemente intensa, se convierte en una verdad innegable para quien la escucha. El gran sismo de su carrera ocurrió cuando decidió cambiar de bando,
pasando de la cadena donde se formó a la competencia histórica. Este movimiento fue visto por muchos como la traición definitiva, un acto que supuestamente invalidaba décadas de crítica al status quo. Sus detractores lo acusaron de vender su alma al mejor postor, de sacrificar su independencia por un cheque. Pero para Faitelson, este cambio fue la prueba final de su valor. Demostró que su marca personal, su capacidad para generar polémica y rating, era más grande y más importante que cualquier afiliación corporativa. Él se convirtió en una entidad mediática propia. Este cambio de camiseta, lejos de disminuir su polémica, la potenció. Al sentarse en las mesas de debate de su antigua competencia, Faitelson se vio obligado a intensificar su crítica para demostrar que seguía siendo el mismo. La presión por mantener la autenticidad en un nuevo entorno lo hizo más combativo, más exigente y, si cabe, más ruidoso. El público se sintonizaba para ver si mantendría su postura antipoder o si se ablandaría, y él respondió con una indignación amplificada. La traición se convirtió en una herramienta de marketing que, irónicamente, solidificó su figura como innegociable. El precio de la autenticidad es otro pilar de su legado. Faitelson es uno de los pocos periodistas que ha pagado un costo físico y emocional por su crítica, con el famoso incidente de la agresión de Cuauhtémoc Blanco siendo el epítome de su periodismo de trinchera. Este evento se convirtió en su credencial de valentía, la prueba de que su crítica dolía y de que estaba dispuesto a recibir un golpe por su verdad. La gente valora a quienes están dispuestos a arriesgar algo por sus convicciones, y Faitelson ofreció ese riesgo de manera pública y dramática, ganándose el respeto incluso de algunos de sus detractores. El análisis de su metodología de debate revela un genio estratégico. Faitelson utiliza la emoción como un bisturí, buscando siempre el colapso argumentativo de su oponente. Él no se enreda en la fría lógica. Utiliza la rabia, la incredulidad y la frustración para dominar la conversación. Esta táctica de guerra psicológica garantiza que el debate sea siempre un espectáculo dramático, manteniendo al espectador cautivo. Es un maestro en el arte de la interrupción estratégica y de las frases lapidarias que se convierten instantáneamente en titulares y memes. La crítica sistémica que imparte a la selección mexicana es quizás su contribución más duradera. Faitelson ve al equipo nacional como un espejo de la autocomplacencia y la falta de visión a largo plazo. Su crítica no es contra los jugadores, sino contra la estructura directiva que perpetúa la mediocridad. Él se niega a aceptar el ya merito como un destino, exigiendo la excelencia. Su insistencia ha generado una conciencia colectiva sobre la necesidad de cambios profundos, obligando a directivos y entrenadores a considerar su voz como un termómetro de la presión popular. La influencia de Faitelson en las nuevas generaciones de periodistas es innegable, aunque peligrosa. Él popularizó el modelo del analista estrella que prioriza el impacto sobre la mesura. Los jóvenes reporteros ven en su estilo la vía rápida hacia la viralidad y el reconocimiento. Sin embargo, esta escuela del grito a menudo carece del rigor y la preparación que subyacen a muchas de las polémicas de Faitelson. El legado de esta influencia es que el debate deportivo se ha vuelto más polarizado y menos tolerante al matiz. La lucha constante por la independencia editorial es una narrativa que Faitelson defendió toda su vida profesional. Aunque su cambio de empresa generó dudas, su trayectoria previa fue una batalla constante contra la censura y la autocensura. Él se convirtió en un símbolo de la resistencia mediática al poder de los clubes y las federaciones. Su figura representa al periodista que se niega a ser un mero vocero, incluso si eso significa vivir en un estado de conflicto perpetuo con las autoridades deportivas. La longevidad de su carrera en un medio tan volátil es su mayor hazaña. Ha sobrevivido a modas, a la llegada de Internet, a la explosión de las redes sociales y a la reinvención constante de los formatos televisivos. Su capacidad de adaptación se basa en una simple verdad: la pasión y la polémica nunca pasan de moda.
Él entendió que la gente necesita que alguien grite lo que ellos sienten, y Faitelson ha sido esa voz sin falta durante décadas, demostrando que la autenticidad, aunque sea incómoda, siempre encuentra una audiencia. El debate sobre si su indignación es actuada es, en última instancia, irrelevante. En el teatro de la televisión, la emoción, ya sea genuina o escenificada, se vuelve real a través de la respuesta del público. La pasión innegable que proyecta ha resonado con millones, validando sus sentimientos de frustración y rabia. Él no solo comenta el juego, es parte de la experiencia emocional del aficionado, un psicólogo no oficial que canaliza el enojo colectivo. El fenómeno de Faitelson se erige como una lección magistral de cómo crear una marca personal indestructible en un mercado saturado. Él no es un experto en táctica, es un experto en el alma del aficionado. Su éxito no depende de que sus predicciones se cumplan, sino de la intensidad con la que las defiende. Él es el maestro de la percepción, el hombre que convirtió la frustración en un bestseller televisivo, creando un modelo de negocio basado en la polarización y la emoción. En el juicio final de su legado, la balanza se inclina a su favor. A pesar de todas las críticas sobre el show, David Faitelson elevó el nivel de exigencia en el periodismo mexicano. Obligó a sus colegas a ser más críticos y a las figuras del deporte a ser más responsables. Su voz es una sirena de alarma constante que impide la complacencia. Él es la antítesis de la mediocridad. Su figura permanecerá en la memoria colectiva, no por la exactitud de su análisis, sino por la fuerza de su convicción. La historia de David Faitelson es la historia de un hombre que se negó a susurrar, que eligió el grito, y al hacerlo, se convirtió en una de las voces más fuertes, influyentes y duraderas del periodismo deportivo en español. Él es el fiscal de los intocables, el periodista que eligió vivir en el conflicto para recordarnos que el fútbol merece más que la mediocridad. Su legado es un recordatorio de que la verdad, para ser escuchada, a veces tiene que doler, ser ruidosa y estar envuelta en un espectáculo. Así termina la historia de David Faitelson. No con calma, sino con un eco persistente de su último grito de indignación.